Una de las primeras conclusiones, por cierto, bienvenidos, que hemos sacado después de ver esta película es que si no hubiera Callejón de las Maravillas habría que inventarlo, para ver películas como esta. Maravilloso. Una película del año 1968 que entra dentro de lo que se ha denominado el Free Cinema inglés. ¿Qué es esto del Free Cinema inglés? Bueno, me permitís que tercie porque he introducido yo el término, sí. Y es cierto que, como ha dicho David, ya en el 68 lo que era el free cinema, películas muy low cost, un poco análogas o coetáneas de la Nouvelle Vague francesa, etcétera, digamos, como sistema de producción, yo creo que esta ya no es encuadrable en aquel tipo de películas, pero por su frescura conceptual y luego por el contenido de rebeldía, porque a diferencia de la Nouvelle Vague, el free cinema tenía un componente social, de combate social, de cuestionamiento de todo el sistema muy acusado. Entonces, If directamente es tributaria de todo aquello, es heredera porque además la realiza Lindsay Anderson, que es uno de los grandes gurús justamente del movimiento. Fue un poco su teórico, igual que Godard, Romer, Rivet, Truffaut, etcétera, fundamentalmente en Cahiers du Cinéma, pero también en Arts y en otras revistas, dieron la formulación teórica de lo que iba a ser la Nouvelle Vague en Sight and Sound del British Film Council, la revista oficial, que era muy prestigiosa. No sé si era jefe de redacción o por lo menos redactor, y uno de los ideólogos, justamente Lindsay Anderson. O sea que un poco es free cinema, pero ya en un momento en que yo creo que el free cinema, como bien ha dicho David, ya no existía como tal, ya no era un movimiento de jóvenes rebeldes que hacían sus óperas primas o que querían entrar en el cine, sino que era gente que ya estaba en la industria del cine inglés, como Tony Richardson, etc. Movimiento que también había bebido de los Angry Young Men, ¿no? Exacto, los airados, los jóvenes airados. Los jóvenes airados británicos de la década de los 50, movimiento intelectual, sobre todo... De inspiración marxista, vamos a utilizar la palabra que ellos utilizaban. Harold Pinter era parte de este movimiento, por etcétera. ejemplo, el dramaturgo. Sí, aunque esta película parece también de inspiración marxista, a veces un poco de Groucho, ¿no? Porque es verdad que juega mucho con la sátira. A mí lo que me gusta de esta película es que ya está liberada un poco, la ideología que tiene es un poco más relajada, digamos, ¿no? E introduce mucha sátira, mucho humor bastante negro, ¿no? Lirismo también, porque es una película con ciertos... Bueno, eso lo tuvo siempre el free cinema inglés, pero bueno, que esta película también tiene elementos de líricos e incluso de belleza estética, bueno, que es verdad que lo alejan un poco de este estilo mucho más desenfadado, más desenvuelto, ¿no? Más libre. Pero bueno, es una película que pertenece un poco, recupera este espíritu del free cinema inglés en cuanto, a lo mejor no tanto en las formas, pero bueno, sí en el contenido, ¿no? Porque se podría hacer un ciclo interesante entre esta película, Los 400 golpes, este tipo de películas que cuestionan un poco esta educación tradicional, ¿no? Que además en Inglaterra es como un tótem, ¿no? Los high school estos. Sigue siendo, los claro. college. Sí, ¿verdad, Santi? Sí, David. No, estaba absorto escuchándote. Sigue. No, es una película muy interesante y que en su día levantó una gran polvareda, aunque luego fue muy reconocida también. No hay que olvidar que esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, claro. Y estuvo nominada a un Oscar y bueno, fue una película de la que se habló muchísimo, levantó muchas ampollas, pero bueno, que al final enseguida trascendió un poco por el significado que tuvo. Una película en la que muchos ven la antecesora directa de La Naranja Mecánica, y no solo lo decimos por el intérprete, por Malcolm McDowell. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, que me imagino que Stanley Kubrick, cuando vio esta película, supo clarísimo que ya tenía su personaje protagonista, ¿no? Lo comentábamos hace un rato antes de empezar el programa. Es evidente, y de hecho hay mucho de Alex, ¿no? En este personaje. Sí. Pero bueno, supongo que hay mucho de Malcolm McDowell en este personaje y en todos los personajes que ha hecho, entre ellos el de Alex de La Naranja Mecánica, ¿no? Es curioso el momento en el que el personaje insiste una y otra vez en poner el mismo tema musical, que es como una música clásica, pero un poco rara también, ¿no? No es clásica. Todo raro en esta película. Eso tiene mucho de La Naranja Mecánica, sí. No, bueno, esa escena que está él en el pupitre y le pregunta ¿qué es un molusco? Y se da la vuelta con la pluma y le hace así un gesto. Eso es puro Malcolm McDowell, son genialidades de él.
muy gestual, ¿no? Ya sin palabras dice mucho ese personaje, pero sobre todo me sorprende del actor, Malcolm McDowell, las locuras que es capaz de hacer en esta película. Es un actor muy físico, y yo creo que lo cogieron por la capacidad que tiene para interpretar y hacer verdaderas locuras, como la escena de la moto a toda velocidad, con esa chica en medio de pie entre los dos. Ese plano me deja atónito, y me imagino que el director, cuando filmó aquello, dijo: jo, qué actorazos tengo, sin especialistas, sin dobles, se nota que es él. Las peleas, la escena del tigre y la tigresa en el bar, o cualquier escena que haga física, él es muy físico. Tiene un rostro también, que solemos decir, muy cinematográfico, por toda la expresividad que tiene, ¿no? Esa mirada, esos ojos. Calígula. Sin ser un tipo atractivo, ¿no? Pero es verdad que tiene algo, tiene un magnetismo especial. Animal, no me extraña que le pongan a hacer el tigre. De todos modos, esta película hay que decir que tiene un buen casting, ¿eh? Sin duda. Me gusta todos, porque sin tener ninguna estrella de cine, pero las caras, los rostros están muy bien elegidos, todos muy ingleses, pero muy bien, muy bien. El rector es maravilloso en su frivolidad, ¿no? Nunca habla, pero nunca dice nada realmente. Es como, tiene como conversaciones calculadas y medidas con todo el mundo, pero realmente nunca se da a conocer. Es el profesor enrollado, que al final, pues, en fin. Así le pasa. Así acaba, ¿no? Termina tumbado, empieza enrollado y termina tumbado. Sí. De todos modos, esta película sí que es verdad que a mí es una cosa que me gusta un poquito menos, juega un poquito con abusa un poco de los clichés, ¿no? De los estereotipos. Sí, pero puede que funcione de alguna forma, ¿no? Es una película que puede resultar superficial, y de hecho el clímax final, que lo comentábamos, Antonio, resulta un poco... Es como que la película te pide acabar un poco antes de ese gran final hilarante, ¿no? Que es casi más efectivo la escena de la batalla con balas de fogueo para derrocar para ver, ¿no?, las miserias del sistema y a este hombre retorciéndose, aterrorizado. Pero por otro lado te están anunciando ese final durante toda la película. Claro, no, va a acabar así, es evidente. Pero, o sea, es curioso, mira, en este año que arranca Flying Circus de Monty Python, en el año 68, tiene mucho, yo veo que, bueno, supongo que todas las producciones británicas se influían unas a otras, ¿no? Hay mucho de Monty Python en esta película también, no sé si de manera voluntaria o involuntaria. No puede haber mucho porque en ese año están arrancando, no puede haber nada. Tal vez haya de esta película en los sketches de Monty Python, si hay que influir uno sobre otro, ¿no? Pero sí que la escena final, donde ves al caballero este templario, a este San Jorge, a este militar o al obispo corriendo, hay un sketch maravilloso de Monty Python que se llama The Bishop, el obispo, ¿no? Que es una especie de héroe de acción con unos matones tipo trajeados como los que saca Tarantino en Reservoir Dogs, y es divertidísimo. Yo creo que hay un precedente del humor de los Monty Python en esta película, que si es el tono no correcto, yo creo que la película tiene un tono bastante homogéneo en sí misma y que no desentona el hecho de que esto acabe en esta especie de batalla hilarante al final. El sistema y los rebeldes. Pero sin embargo no deja de ser sorprendente, ¿eh? Es maravilloso. Cuando ves la película, es maravilloso. Hasta cierto punto, de repente hay un momento en que la película se vuelve completamente loca, ¿no? Sí. Cuando aparece esta mujer con la metralleta, sí. gritando, morir, perros o no sé qué dice. Sí, que mirad. dices, bueno, esto ya Tarantino de repente. Sí, y vi una influencia. Hay una película que se llama Hot Fuzz, del año 2002, de Edward Wright, que hay una escena en un pueblecito donde el pueblo se defiende, ¿no?, de estos dos polis que llegan rebeldes, ¿no? Hay ciertos paralelismos. Y sí que hay una escena también de una anciana sacando una Thompson de un carrito y disparando, ¿no? Entonces, cine británico. Solo los británicos se atreven a poner a una nani disparando con una Thompson. O sea, eso es maravilloso. Bueno, pero fíjate, tú estás hablando de diferentes referencias, de películas diferentes y de épocas diferentes, a lo mejor tiene que ver con un cierto humor inglés, ¿no? Claro, totalmente. El humor inglés está presente en cómo el cura pega la cachetada, ¿verdad? ¡Pah! Y le pega un bofetón sin venir a cuento, o le mete mano al alumno según le está hablando de los triángulos cartesianos. Pero atención que todo eso no hay caricatura, es decir, el caballero templario ese que tú dices no es una humorada de Lindsay Anderson o del guionista. Claro, se toma en serio. Sino que los ingleses son así. no tienes más que ir al cambio de la guardia y todo eso, es decir, se lo creen toda esa parafernalia, que aparte les funciona muy bien como recurso turístico y como todos hemos ido al cambio de la guardia, etcétera.
¿entiendes? Y la han parodiado pues no solo los Sex Pistols, desde de tiempos inmemoriales, en el vodevil, en muchos géneros, se ha parodiado ese tipo de cosa británica, pero siguen fieles a sus esencias. Sí, produce una especie, además va por épocas, de atracción y rechazo, depende de qué, ¿no? Es verdad que lo explotan mucho ellos. Hay una escena brillante en la película, que es mi favorita, el anticipo, y es la escena de los dardos. Malcolm McDowell disparando dardos a esas imágenes, ¿no? Estás como en tensión a quién va a disparar, o a qué, sobre dónde va a caer el dardo. Desde Audrey Hepburn a un niño desnutrido, un perro o la reina, o sea, que dices, igual, va a disparar. Y a mí es curioso, no dispara a la reina, dispara al caballero que hay detrás del carruaje. Hasta ahí podíamos llegar. Claro, o sea, esto hay ¿no? Es como un equilibrio de decir, sí, la crítica puede ir todo lo lejos que quieras, pero nunca puede traspasar cierto punto, ¿no? The Queen is the Queen. Claro, y esta película, no nos olvidemos, está hecha en el sistema, desde el sistema y por el sistema, tal vez con ciertos ocultamientos de lo que se está contando, pero al final es el sistema. Pero no dejan de ser británicos. Por supuesto, y quieren lo suyo. God save the Queen. No, pero lo curioso es que el sistema de enseñanza, sin quitarnos ya, pues no nos podemos olvidar de la palabra sistema, ¿no? Del colegio, del college, es muy jerárquico y es militarista explícitamente. Es decir, de repente hace unas verdaderas maniobras militares, como se hacían aquí en el servicio militar. Unas maniobras con fuego de fogueo, pero con simulacros de acción bélica real. Entonces lo hacen. Y luego religioso, con cánticos, tal. Pero lo curioso es que Malcolm McDowell en su ventana a la realidad, que tiene su cuarto, en su dormitorio, con fotos de Audrey Hepburn, de tal, todo lo que hemos comentado, lo que predomina también son escenas de guerra, no sé si es Vietnam o qué guerra es, pero hay fotos de soldados, de bélicas todo el rato. De animales, en realidad. O sea que su mitología, él combate, él no soporta ese sistema que le envuelve, militarista, opresivo, con vigilancia permanente, con esta especie de instructores, con la fusta, que no es solo un bastón de mando, sino que en un momento dado comprobamos que sirve efectivamente para aplicar disciplina física, que yo no sé si se sigue aplicando en Inglaterra, pero en aquella época desde luego estaba en pleno vigor y duró en los 70 y en los 80, ahora mismo no lo sé. Si se pega en los colegios. Yo estudié en Maristas en Toledo y a mí alguna vara me cayó. O sea, estamos hablando de los años 80. Lo que pasa es que ya no en octavo de EGB, pero sí que en segundo y en tercero de EGB, alguna tollina ahí con una vara. ¿Te metieron en vereda? Sí, alguna me cayó. Pues mira lo que han conseguido. Sí, pues, a mí. Cada vez más libre y díscolo. Lo que demuestra que no funciona. El sistema no funciona. No merece la pena. Si yo tuviera hijos no los llevaría, desde luego. Bueno, esta película es del año 1968. Un año muy significativo, ¿no? En cuanto a movimientos sociales en Europa. Francia, en Inglaterra también, a Estados Unidos llegarían un año más tarde, movimientos juveniles en Praga, la primavera de Praga, o sea, que es un año en el boicot de los cineastas franceses liderados por Godard al Festival de Cannes, que yo no sé, a lo mejor como mecanismo de compensación, se lo dieron a los dijeron, vamos ingleses. a una obra revolucionaria, radical, así, subversiva, digamos. No, pero el boicot no sé las circunstancias. Había sido el año anterior, porque ese año no se llegaron a entregar premios, o sea, realmente consiguieron interrumpir el festival. ¿En el 67? Y esta fue, claro, y esta fue precisamente la edición siguiente a la mítica esta, en la que consiguieron interrumpir el festival y había mucha expectación, claro. Yo creo que no podían premiar otra película que no fuese esta o una muy parecida. Pero fíjate, yo creo que el boicot había sido en el 68. No, el festival se había interrumpido. Y bueno, los franceses, claro, eran mucho más, eran muy militantes, claro que sí, pero luego también tenían una forma de escenificar todo esto, eran expertos ya, ¿no? Digamos que lo traían a rastras de muchos años atrás, siglos atrás. No sé, esta película, desde luego, cuando hablamos del espíritu de una época, se tiene que poner como ejemplo obligatoriamente, ¿no? Y ya no solo la película, sino lo que representa la figura del director, que a lo mejor en España no es demasiado conocido, pero en el Reino Unido es una referencia del mundo de la cultura, porque Anderson pertenece también estuvo vinculado a la televisión, al teatro,
y luego también el actor, que de alguna manera sí que representa este actor diferente, ¿no? Este atrevimiento, esta forma, aunque luego tuviese una carrera muy irregular, ¿no? Pero de alguna manera todos asociamos el rostro de Malcolm McDowell no con personajes convencionales precisamente. Desde luego. No, aunque yo lo recuerdo en su última etapa, no sé si habéis visto una miniserie europea que hicieron sobre Guerra y Paz, que hace del príncipe Volkonsky, ya está muy mayor Malcolm McDowell, pero esos ojos son... Hasta en Star Trek ha salido, haciendo el Dr. Soran, personaje que yo adoro, me encanta, hablando de una dimensión donde el tiempo se para y él dice de manera maravillosa, el depredador allí no tiene dientes. Entonces, yo me quedé, bueno, en fin, que me rayo con mis mitomanías. Es que yo lo adoro a Malcolm McDowell. Ya me dejó bastante impresionado en Calígula, es una película que desde luego que no recomiendo que los padres enseñen a sus hijos. Yo la vi con mi profesor de inglés. No. Nos la puso en clase con subtítulos. Vaya tela. ¿Qué os parece esta película, If, técnicamente, la realización? ¿Cómo plantea? ¿Sí? Muy eficaz, muy brechtiana, esos planos que saca del college como lejanos, que cuando acaba un cuadro, antes de empezar otro, tal. Y la división temática de la resistencia, tal. Yo tengo dudas respecto a una cosa, que yo, desde mi punto de vista, creo que es algo simplemente caprichoso. A lo mejor vosotros me contradecís. Esta inclusión un poco arbitraria de estas imágenes en blanco y negro. Hay un detalle, fíjate, antes de empezar el programa, conversando con Javier Rebollo, desde aquí le mando un saludo, me comentaba, dice, este dato que todo el mundo intenta explicar, dice, es una cosa muy sencilla, dice, no sé cómo lo sabía Javier, pero me lo ha dicho, dice, él tenía unas bobinas en blanco y negro, entonces decía que las quería utilizar, y de manera aleatoria las fue utilizando en escenas, como aparece en la película, de manera aleatoria. Y él dijo que no le rompía para nada el que fuera en blanco y negro en color, alternándose, lo que importa es la trama, ¿no? Pero esto fue por motivos puramente de producción. Él las tenía y las quiso usar, según dicen. Pero es verdad que no deja de ser un capricho, puesto que él no tendría problemas en cuanto a material fílmico, ¿no? Sino, él adoptó esta decisión de una forma un poco arbitraria. Sí, ¿no? arbitraria totalmente. Y como arbitrarias son las imágenes en blanco y negro que aparecen en la película, no a eso me refiero, claro. No hay nada no hay un calculado. Sustancial, ¿verdad? Sí, que no sería un problema de producción decir, ay, como se me ha acabado la película, pues ahora voy a utilizar esto, sino, bueno, ya que lo tengo, lo voy a usar, luego lo meteré y ya está. Algo así fue. Bueno, o sea que estoy en lo cierto de que esto no responde a nada lógico. No, claro, fue una cosa totalmente aleatoria. Hay una película, no sé si la habéis visto, pero la recomiendo desde aquí, una película francesa que se llama La clase, de hace unos años, que muestra la situación inversa. Es como un grupo de estudiantes multiculturales en un instituto francés, maltratan a los profesores, se hacen con la clase. Es una situación, o sea, aquí la opresión del profesorado a los alumnos lleva a esto, pero un progresismo malentendido puede llevar a lo que los alumnos sean verdaderos dictadores. Claro. Eso es lo que está pasando en los tiempos actuales. Es curioso, ¿no? Como... Bueno, pero no dejan de ser alegorías al final. Porque tanto la película que tú comentas, que es como una especie de pequeña escenificación del fascismo, ¿no?, como esta, que lo que está haciendo es un ataque frontal contra el sistema establecido, por así decirlo, no dejan de ser juegos que se le proponen al espectador para que él sepa traducirlo y llevarlo a la realidad que había entonces, ¿no?, o que puede haber ahora. Al final son esta especie de micromundos, en este caso el de un colegio, con diferentes elementos de poder o estamentos, los que están más arriba, los que están más abajo, y cómo a través de eso podemos retratar aspectos de la sociedad, ¿no?, reconocibles. Por eso la película tiene esta carga un poco provocativa o incluso destructora, ¿no? Es un poco como una bomba con una carga de profundidad dentro, hasta que al final revienta en la última parte. A mí lo que me pasa es que a veces me parece tan obvio eso, que no me gusta o no me convence, no me termina de convencer. ¿Qué es lo que te parece obvio? Claro, es que creo que la ideología de Anderson se impone sobre la dialéctica, la cinematografía, ¿no? Digamos que él, al final, esta película es un poco discursiva en ese sentido, y creo que descuida un poco lo que es el aspecto cinematográfico, que bueno, yo no creo que sea una gran película en cuanto a cómo está hecha, ¿no?,
pero creo que él de alguna manera quiso dejar constancia de un poco cuál era su ideario, ¿no? Y esa película tiene peso en ese sentido. Pero en el cinematográfico, bueno, no es que haya... De hecho, el guión sí también tiene una forma característica de estar rodado, ¿no? Es un poco, como comenta Bensi, pero es verdad que son más bien de pinceladas impresionistas, no hay una narración lineal, digamos, sino que son escenas que van sucediendo a través de 8 episodios. Sí, son sketch. Son como un sketch. El hilo narrativo... Son 8 episodios, creo que todo esto está basado en una obra de teatro. Hay un ligero hilo narrativo, sí. Ligerísimo. Sí, porque de cómo se enfrentan a los 3 alumnos rebeldes, a partir de ahí eso es un poco el detonante, los latigazos, esa escena de la... Yo veo, por contra, permíteme que por una vez hombre, encantado. difiera de tu opinión, la veo como, es decir, el cine tiene que ser eficaz en cuanto a lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Y yo la veo muy adecuada, esa forma sobria, distante, brechtiana. Y es coherente con la dialéctica, es decir, lo que habéis dicho es cierto, es un poco mecánico, tesis, antítesis. No, yo lo que me refiero es que esta película se le ve demasiado el plumero a la hora de que quiere ser provocativa sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso a veces se le va un poco la mano con el tema, por eso yo decía que era un poco caía en el cliché, hay temas ¿no? que no, digamos que no hace sangre con ellos, como la homosexualidad, porque hay una homosexualidad, digamos, natural de jóvenes que se atraen o lo que sea y se amanceban, y luego hay otra impuesta, ¿no? De una especie de criados que parece incluir eso, va implícito en los comentarios. Una impuesta que incluso sugiere y eso lo verbaliza, pero de los mayores hacia los pequeños. Claro. Para ellos esto es como un inmenso... Pero digamos que no incide en eso, que no se demora, no se recrea en lo escatológico. No resulta sórdida. En lo duro. La película es obvia. Sí, pero se recrea en la hipocresía, ¿eh? Claro. Ahí sí, Porque es maravilloso. Mira, para mí la escena final, eso de que se junten de repente a todos este tipo de personajes, ¿no? El obispo, el militar que viene, que es ridículo, el director del colegio, pero todos además muy exagerados, ¿no? Sí. El militar es una caricatura. Es Monty Python. Claro, claramente. O sea, es demasiado fácil, ¿no? Es como... No era así, no iba el obispo a la inauguración del curso. A la sí, pero ¿sí era así? Hombre, no era tan extremo en cuanto al discurso. El otro que está saliendo humo va viendo cómo todos se están levantando tosiendo y que él siga ahí insistiendo en su discurso hasta el final, y luego ya es como que todos tengan armas, o sea, es muy y luego dirige el contraataque, ¿eh? Claro, eso es maravilloso, se viene arriba. Totalmente arriba. Yo pensé que íbamos a verle caer abatido, y no cae abatido, porque te deja claro que el sistema es más poderoso. La película acaba en un final totalmente abierto, un poquito de dos hombres y un destino, sabes cómo van a acabar, esos van a acabar todos muertos en el tejado. Eso es así, ¿no? ¿O no? Sí. Yo creo que también hay una lectura didáctica por parte de Lindsay Anderson y tal, de que la violencia no es la solución. A la violencia del sistema no la puedes superar con más violencia, con otra violencia. Bueno, pero la película se Yo termina... es la lección que saco. Yo solo dudo, porque no veo apología de la violencia. El plano final de la película es McDowell disparando con los dientes apretados y punto. No hay luego que los apresan, los cogen, reciben su castigo. No, yo creo que la película en ese aspecto, y por eso resulta revolucionaria, es que realmente ellos responden a toda esta situación de sometimiento como pueden, que es con las armas. Bueno, de hecho, a lo largo de la película, decir una cosa se rápida. puede de otra manera, yo creo. Lo que pasa que pues quiere impresionar, el director quiere impresionar y quiere dar un golpe de atención, ¿no? A la gente que lo está viendo, pero realmente podrían haberlo hecho de otra manera. No hace falta coger la metralleta, vamos. Pero bueno, era un debate de entonces y de ahora. Y desgraciadamente. Si te fijas en la clase, al principio se ve de manera así muy notoria el póster de Che Guevara. Hay un montón de símbolos revolucionarios de Mao, de un montón de símbolos que están ahí de telón de fondo, o en la habitación de Malcolm McDowell. Si te fijas en algunas fotos y tal, están. O sea, que eso apunta hacia este final. Bueno, no tenemos ya más tiempo, así que os tengo que pedir escena o secuencia. Sí. Antonio. Bueno, mi escena, se ha aludido a ella, pero bueno, es la escena maravillosa de la danza felina, ¿no? Me parece como una explosión de libertad en aquel bar, que van y que al principio parece que hay mal rollo, que es muy displicente la camarera, ¿no? Hay una tensión sexual que rápidamente se manifiesta y tal, pero entonces hay ese baile que te sorprende porque parece que ella lo ha despreciado a los dos jóvenes y tal, ha pasado de ellos, hay
una actitud desdeñosa que luego se torna en empatía y finalmente luego vemos el recorrido en moto, que por cierto sale la maravillosa BSA, que entonces creo que era BSA Triumph, que ahora solo es Triumph, que es la moto que quiero tener cuando sea mayor y tal, me saque el carnet y tenga 12.000 euros para ello. ¿Estás mandando un mensaje a...? Y bueno, el prototipo de moto inglesa sobria, maravillosa y tal, bueno, pues para mí es la escena por esas razones un poco porque es un soplo de libertad, de animalidad, de frescura frente al embaramiento, al código social codificado, de vigilancia constante, de autocontrol y tal, y de control ajeno, por desgracia, del college. David. Pues yo es que coincido un poco con Antonio. Para mí la parte que más me interesa de esta película es cuando ellos salen. Cuando están en libertad. Cuando salen, claro, van a la ciudad, hacen estos juegos tan infantiles en la calle que luchan, la gente se queda mirando, luego la escena de la moto, particularmente de toda esa escena, por supuesto, lo del bar. Es que me parece que ahí la película es cuando se parece más a una película del free cinema, ¿no? Cuando es más libre, más fresca. Sí, más impredecible. Y luego la escena de la moto. Creo que todo ese bloque es como, para mí, lo que representa realmente, donde late el corazón de la película. Luego hay otros detalles que me gustan, es cuando la película se vuelve más extraña, ¿no? Creo que es cuando se vuelve también más interesante. Por ejemplo, cuando les están azotando a los tres en el gimnasio. Y hay una... No, pero particularmente hay una cosa que me gusta, y es cuando ya esta situación sucede en off y vemos un recorrido de la clase que están los alumnos escuchando, y uno de ellos es el que está con el científico que está en el microscopio, y se ven esas células así, con los golpes de fondo. Sí, Ese tipo de cosas un poco mágicas, sí, No, son no las es la que me clase, interesan. es la sala del sudor, el estudio donde estudian. Eso es, sí. Pero él está en su habitación. ¿Cómo lo has llamado? ¿La sala del sudor? No, es que lo tomé de la versión inglesa que vi en casa hace unos días. Qué bien. Sí. Es el estudio, ¿no? Ya, No es sí, el sí, aula sí, donde eso es, trabajan sí. y tal, que tienen sus taquillas, sus cosas. Sí, sí, sí. Y no, pero lo interesante de esa escena, perdona que te robe una frase que me ha quedado en el tintero antes, es cómo el castigo al disidente cohesiona al grupo. Que eso yo creo que es otra lección de esta película, Claro, que eres un recoge poco mártir magistralmente, ahí. porque todos lo escuchan, todos oyen Sí. boom, boom, los golpes, el suplicio, es decir, y miran a otro lado o miran al microscopio. Sí. ¿Entiendes? El castigo al disidente cohesiona al grupo. Eso es algo que no ha superado la sociedad humana, es decir, no es de los colis, no es del nazismo, no es de la Inquisición, no es de... Eso sigue hoy. Hombre, es que si atacan lo Ahí tuyo lo te dejo. defiendes, o a los tuyos, eso es así, ¿no? Es muy gregario, es algo muy... No, pero lo que No, es, yo me refiero es todo que lo contrario. están castigando a los rebeldes Y y eso sirve la de sumisión. ejemplo para unir de al grupo. sumisión. Bueno, pero hace al mundo El grupo sumiso. necesita al disidente. Claro, cuando ves el Es castigo el de otro, anticuerpo. tú pones tus Eso barras sigue para- la sociedad humana. Claro, no te atreves, caes en la cobardía. bueno, cada uno sobrevive Me como temo. puede, porque al final se trata de eso, de sobrevivir. Santiago. Sí, supongo. Bueno, yo Bueno, creo no que ya sé. la he comentado antes, que es la escena de los dardos. Me parece maravillosa esa escena, ¿no? Porque, bueno, es la antesala ya de la... Y sí que tiene ese silencio, ¿no? Estás esperando a ver dónde va a caer el dardo, no sé. Vuelvo a la escena porque me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, por nombrar pues la escena final, ¿no? La escena final también, que es la catarsis, la verdadera locura de la película. Un poco tarantiniana, ¿no? Sí. Termina un poco... estos finales tan en alto que... Sí, es high, un gran final, yo no lo habría filmado mejor. Bueno, y es verdad que es un acierto que Están todos ver los esos esta- personajes tan absurdos Sí, están- saliendo A mí me provocaba... del salón de actos, me- porque te impacta menos que si fueran No, pero civiles normales, Claro, o sea, no. sin disfrazar. Claro, no, Aunque suene muy divertido crudo es... esto, pero No, bueno. pero lo divertido es que... Como una parodia casi. Lo has dicho, sí, es que es una parodia en toda Y regla. entonces no te resulta tan violento. Es exactamente lo que decías tú, la hipocresía, ¿no? Esta gente tan civilizada, ¿no? Tan bien sentada y también emperifollados allí, viendo asistiendo a esas costumbres, esos discursos maravillosos, estos militares, obispos y caballeros normandos o lo que sea. Y están todos allí y de Sajones y repente normandos. un pequeño momento de caos y de repente pierden toda la compostura y salen ahí ¡ah! y ves el animal, sacan el animal que llevan dentro.
que todo el mundo es tu amigo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Oye, pero todos son fijaos- civilizados hasta que se demuestre lo contrario. Esta señora de, a cup of tea, my dear, son las 5. No, y de repente se te entra... Se te tira- convierte en Rambo. se convierte en John Rambo, pasa por encima de ti en pro de su supervivencia. Como Pero tú que es bien normal, decías. que es normal, que es que... ¿Quién no quiere aquí sobrevivir? Yo sí. Y además quiero volver la semana que viene, dentro de 7 días, al callejón. Pues yo también. Venga, pues vamos a ver si lo conseguimos. Hasta entonces.